¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan Albites Yecle, licenciado en Comunicación Corporativa y maestrando en Gerencia de Marketing y Gestión Comercial. Es un verdadero orgullo para mí presentar esta conferencia titulada Ángel Taciturno, en torno a la poesía de Demetrio Quirós Malca, que conmemora el centenario del nacimiento de uno de los poetas más ilustres de la provincia de San Miguel. Hoy celebramos no solo el legado de un gran autor, sino también la fuerza de su palabra, que sigue resonando en el tiempo, al cumplirse el centenario de su nacimiento este 2024. Este evento ha sido posible gracias a la gentil invitación e inalcanzable esfuerzo de Víctor Hugo Albites Moncada, gestor cultural sanmiguelino y comprometido con la difusión del valioso legado de Quirós Malca, y quien ha hecho posible que la obra de este gran poeta siga viva y latente entre nosotros. Cruz Demetrio Quirós Malca nació en San Miguel de Cajamarca en 1924 y falleció en Lima a la edad de 68 años en 1992. Estudió en su tierra natal, luego en el Colegio Guadalupe de Lima y posteriormente en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde destacó por su vocación literaria. Quirós Malca formó parte de esa brillante generación literaria de los años 50, compartiendo espacio con figuras resaltantes como Jorge Eduardo Eyelso, Salazar Bondi, Julio Ramón Ribeiro y Vargas Llosa. Su poesía, fundamentalmente humana y cargada de ternura, lo consolidó como una de las voces más altas de la poesía peruana en el siglo XX, conocido como el poeta de la ternura o el poeta de la palabra sencilla. Su obra trasciende por su sensibilidad hacia la esencia vital del ser humano. Entre sus principales obras encontramos Mármoles y vuelos, Judas, La palabra sencilla y El mundo en que vivimos, todas compiladas y publicadas en 2014 gracias a la dedicación de Víctor Hugo Albites, Ricardo Ayllón y otros colaboradores, quienes lograron que su obra permanezca accesible para las nuevas generaciones. Sin más preámbulos, doy pase a nuestro conferencista, Carlos Reyes, filósofo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos e historiador por la Flaxo, quien nos ofrecerá un reflexivo y profundo análisis sobre la obra y legado de Demetrio Quirós Malca. Muchas gracias. Adelante, Carlos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Reyes. Estoy, para empezar, muy agradecido. La conferencia de hoy, que va a ser muy breve, la he titulado Ángel Taciturno, que es un verso de Demetrio Quirós Malca. Él es un poeta sanmiguelino. En efecto, voy a hablar de su obra, un poco de su vida también, de la que no se sabe mucho. Y es un homenaje, es una conferencia homenaje a él. Se acercan sus 100 años, su centenario de nacimiento, y qué mejor que celebrarlo con una conferencia dedicada a él, a su producción escritural, siendo un poeta nacional, es un poeta nacional, es un poeta importante, es uno de los poetas más importantes del Perú del siglo XX, y bueno, vamos a hablar de él entonces. Él nació en San Miguel de Payaques, es nuestro paisano, nació el año 1924, es hijo de Demetrio Quirós y Carmen Malca. Él vivió en la calle Miguel Grau, cuadra 3, frente a la casa de mis abuelitas, Luz, Carmen y Úrsula. De él, por ejemplo, no se sabe mucho en relación a su genealogía. Sabemos a lo mucho el nombre de sus padres, pero no conocemos más el nombre de sus abuelos, de sus bisabuelos, sus hermanos, porque la familia Quirós y Malca es muy tradicional y muy numerosa también en el pueblo de San Miguel. Él cuenta en una entrevista que de niño acudía mucho a la biblioteca de un club deportivo que dirigía un tío suyo, dice. Y allí leyó mucho a Cervantes, a Dante,
y a Becker. Esto lo menciono porque creo que se minimiza hoy por hoy el rol de las bibliotecas para la formación de grandes figuras como la de Demetrio. No sé en qué situación se encuentra la biblioteca de San Miguel hoy, pero sí, repito, es muy importante tenerla bien gestionada, porque finalmente las bibliotecas son espacios abiertos, espacios públicos, espacios libres para que jóvenes como Demetrio Quirós Malca puedan acudir, puedan inspirarse y puedan convertirse en grandes figuras de la literatura nacional. Y quién no iba a pensarlo, ¿no? Siendo San Miguel en aquel entonces todavía un pueblo pequeñito y muy alejado de la capital. Demetrio Quirós estudió la instrucción primaria en San Miguel, parte para la instrucción media, para la secundaria, a Lima, y él estudia en el Colegio Guadalupe allá. Termina la media y después postula a letras en la Universidad de San Marcos, ingresa allí, estudia allí, y es en ese contexto en el que él participa en los famosos Juegos Florales, porque San Marcos, desde la Facultad de Letras, ha organizado tradicionalmente los Juegos Florales, no sé si lo hagan hasta hoy, y era un, un concurso que reconocía a los poetas jóvenes, los más destacados del momento, y Demetrio Quirós lo gana el año 1947, cuando él tenía tan solo 23 años. Y a esa edad tan corta, a los 23 años, ya él demostraba una poesía bastante madura. Este libro con el que gana, o este poemario con el que gana y que después lo publica como libro, se tituló Mármoles y vuelos. Y este libro se caracteriza porque presenta cerca de 36 sonetos, y el soneto va a ser la forma literaria en la que Demetrio va a escribir varios de sus poemas de juventud, y él mismo se va a declarar un sonetista. Esto es importante mencionarlo porque él practica el soneto, el decasílabo, la rima consonantada. Es un lírico, un poeta lírico, en un momento en el que el vanguardismo, o sea, el verso libre, estaba asolando la escena literaria. Y hay muchos personajes que a veces se resisten a estas olas o se dejan imbuir por estas olas de forma tardía, y uno de esos casos es el de la poesía de Demetrio Quirós Malca, porque va a pasar un tiempo todavía para que él use el verso libre. Él es miembro de la generación del 50 y con ellos tuvo lazos de amistad, lazos intelectuales, es decir, con Jorge Eduardo Eyelson, con Blanca Varela, con Sebastián Salazar Bondi, en la narrativa Julio Ramón Ribeiro, Mario Vargas Llosa, entre otros. Él es miembro de una generación brillante, de una de las generaciones doradas de la literatura peruana. Él se codió con ellos. De esto se habla muy poco, por ejemplo, ¿no? Voy a recitar un poema específicamente. El poema titula Ángel Taciturno, precisamente, que es el título que le he dado a esta conferencia. Repito que este poemario, Mármoles y vuelos, es un poemario lleno de sonetos, es un poemario lleno de sonetos. Hay una versificación hermética, está muy influenciado por Luis de Góngora, por, por, eh, por Francisco de Quevedo, por los clásicos del siglo de oro español. Y van a notar que en este poema hay mucho de lo que él ya es, o por lo que él ha sido caracterizado como es un poeta de la ternura. A ver, dice el poema, o titula el poema, Al ángel taciturno, antiguo mito. Al ángel taciturno, antiguo mito, las coplas vegetales de mi lira, que duerme sin dormir y que suspira queriendo remontarse al infinito. Al ángel taciturno de mi grito, que siento en las ojeras y me mira amante, porque Dios por Dios expira, y oteros no responden a su rito. Sangré por los desiertos de la estrella, que vive en su fulgor, risa dormida, rocío que en los pétalos descuella, y vierte su follaje en la escondida fuente diamantina que destella,
hiriéndome los párpados, la vida. Este poema, es uno de los más representativos de este poemario Mármoles y Vuelos. Yo me quiero concentrar sobre todo porque he leído y he hecho una selección de versos de un poemario que él va a escribir mucho después de haber escrito varios otros, porque él escribió poesía durante toda su vida prácticamente, hasta el año en que fallece, 1992. Él además tuvo una vida larga relativamente. Y este poemario, ¿por qué lo escogí? Este poemario titula La palabra sencilla, porque es un poemario de su época madura, digamos, su época madura a nivel cronológico. Este poemario fue escrito el año 1956 y porque aquí ya transita hacia el verso libre, hacia el verso blanco y de arte menor. Hay sencillez estilística y es un poemario, según él mismo dice en una entrevista, dedicado a los animales, porque él cuenta que cada poemario que escribía se lo dedicaba a algún tema en específico, como Judas, que es uno de sus libros preferidos, que él se lo dedica a Cristo. Y en este caso, la palabra sencilla se lo dedica a los animales, dice que se lo dedica a las palomas. De hecho, el poemario más famoso de la palabra sencilla es Pequeña elegía una paloma. También está dedicado al monito organillero y a un perrito que tuvo que se llamó Lucas. Voy a empezar por recitar este poema completo, Pequeña elegía una paloma, que ha tenido mucho impacto en el mundo de la poesía y de la literatura. Antes de pasar a la selección de versos que me han gustado mucho de él y que voy a leer ahorita. Uno de estos versos es Jardín bajo el agua. Solamente he seleccionado los versos que más me han gustado de él. A ver, en uno dice: en tu pequeña cesta deposito mi angustioso sueño de colores. Otro poema, dice: oh amor, heme tan solo una orilla, un instante donde el sueño es un beso casto como el deseo o la muerte. La espiga de tus manos. En mi sangre florecen las galaxias y tus labios. En mi sangre te encuentro a cada instante, dorada pupila, avecilla de paz y amor, canción iluminada. Río nocturno. Amor, tus muslos, mi niña, creando el amor como una espada de luz en la noche. Paloma, el agua de la canción. Oh niña, en la hoguera azul de tu mirada danza mi corazón peregrino. Comarca primera, es otro horizonte el corazón del invierno. Comarca segunda, cómo crece el arpa del amor en la noche, flor rendida en tu sueño de río solitario. Elegía primera, rodará el tiempo galgo, tal vez como un cráneo herido, se irán apagando lentamente las flores del mar de tu ternura. La estrella abrirá sus racimos a la sombra y tu barca de palomas tímidas acaso naufrague en la luz. Elegía segunda. He de acabar cual cristal empapado, fugaz sombra de algún astro sin rumbo, sellado en la ausencia. Gesto en el verso, dolorosamente hombre como el mar o tus pechos vacíos. Elegía tercera. ¿Quién dejará sobre mí tu huella cristalina, tu voz de mariposa de tiempo en mi herida terrible? Poema. Ya mañana el ángel de la noche encenderá sus frutos canos, y el silencio, tu silencio, y mío dibujará un perfil umbroso en el hoyuelo de mi mano húmeda y suplicante. Bueno, esos son algunos versos que me han gustado muchísimo de Demetrio, que están dentro de la palabra sencilla. Vuelvo a repetir, este es un poemario con el que gana un premio el año 56, un premio literario titulado Su José Santos Chocano, que era un premio que reconocía también a los poetas más importantes de aquel momento. Y por eso elegí a este
a este poemario para leerlo con mayor detalle y para elegir los versos que más me han gustado. Ahorita llego a este poemario que es famoso, lo digo porque muchos críticos literarios, estudiosos de su obra, lo citan, lo citan bastantes y dicen incluso que es un poema que ha tenido bastante resonancia en su época, ¿no? Aquí está, Pequeña elegía una paloma. El aire, cómplice del hombre, llevó en su seno la muerte. Fue una muerte dulce, alada, la que rodó apacible por la hierba. Cuán bella parecía en su mudez anclada, en su ebria mudez de altura la paloma. Fue una muerte dulce, alba, la que cayó del cielo como un beso. No había herida en el eco, no había herida en los ojos, solo un corazón que sangraba sin protesta en la hierba. Hay otros poemas también aquí, bastante, bueno, está al costado nada más de Pequeña elegía una paloma para continuar y para que puedan escuchar un poco más de la poesía de Demetrio. Dice, a un ciervo y a su flor, herido y puro bajo cielos plateados y altivos, un joven ciervo siembra su flor en el mundo. Es una flor pequeñita, en aromas desvelada. Es una luz, una huella ensangrentada. Mirad cuán silencioso cae el dardo de la muerte en su busto primitivo, cómo lo adorna de frutos rojos, cómo lame sus latidos son gloriosos, cómo apaga lentamente su vuelo. Aquí hay otro verso, otro poema titulado A una mariposa. Y volaron unas manos sedientas de luz, y volaron ciegas a tu sed que bebiera una mariposa extinguida. No era esa tu muerte, agua clara en el aire. Tu muerte no era esa, incesante fuego, corazón primitivo. Bueno, estos han sido algunos poemas destacados de Demetrio Quirós Malca, poeta nacido en San Miguel de Payaques el año 1924, que emigró joven a Lima, en donde hizo ya su carrera, su vida literaria, se consagró como un gran poeta, y hemos creído que este podía ser una conferencia homenaje hacia él, hacia su obra. Bueno, hay mucho trabajo que hacer en torno a él, mucho trabajo de investigación. Les había comentado que falta hacer una genealogía, también falta hacer un estudio mucho más pormenorizado de cada obra suya, de su biografía en Lima. Yo encontré hace bastante poco su partida de función. Él falleció el 16 de enero de 1992 a las 12:20 p.m. en el Hospital Guillermo Almenara, a los 67 años, profesor jubilado. Su esposa fue Lucila Muñoz Flores y él vivía en Lima, en la avenida Argentina 120, en Chosica. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Vamos a seguir, por supuesto, investigando más sobre él y su obra. Hasta pronto.